cambiar el enfoque de lo cotidiano y crecer. Es momento de hacer para ser. Charlemos con Iram, Javier y Marco. Comenzamos. Muy buenas y nubladas tardes del 30 de abril de 2020, Día del Niño. Ya la 8ª semana de cuarentena, si no me equivoco. Espero que le estén pasando muy bien, que estén en total salud y en total resguardo y cuidado. Nosotros seguimos por medios digitales, trayéndoles esta emisión hasta sus radios. Y bueno, Javier, ¿cómo pasaste ya la 8ª semana de cuarentena? Bueno, 8ª semana, yo ya siento que me aventé un año completo, la verdad. ¿Qué tal? Buenas noches. Javier Grajeda aquí, servidor, celebrando este Día del Niño muy sui generis en casa, pero sí, cuidándonos, que es lo importante, ¿no? ¿Tú qué tal estás, Iram? ¿Cómo pasaste el Día del Niño? Pues aquí celebrando a mi niño interior, comiendo helado y jugando canicas. Pues, perfecto. ¿Qué les digo? Haciendo labores de casa, talacha. Me tomé un par de días de descanso y pues aprovechaba para ahí medio pintar y demás. Pues es como jugar a los bloquecitos, pero más real. Oigan, no, pues feliz de escucharles y que nos estén sintonizando también como cada jueves aquí en este espacio, nuestros queridos amigos, para aprender juntos, para crecer juntos. Y el tema de hoy le tocó elegirlo el señor Marco Rodríguez, nuestro coach humanista. Así es que, Marco, platícanos de qué hablaremos. Bueno, ustedes saben que, digamos que yo me muevo un poco más en el sector empresarial. Y aunque las industrias evidentemente están, la mayoría de ellas, en tanto no sean esenciales, detenidas, pues resulta que están provocándose muchos cambios en el contexto, en el entorno, y muchos de ellos se reflejan principalmente o son más evidentes en el contexto empresarial. Este tema, que a mí me parece súper interesante, tiene que ver con aquello a lo que los especialistas llaman el nuevo normal. Es decir, cómo será la vida después de esta cuarentena. Porque a diferencia de otros sucesos de alto impacto, por ejemplo, el sismo del 85 o el tema de las Torres Gemelas en el 2001, si no me equivoco, en donde estos sucesos marcaron la historia de ciertas comunidades o de ciertos contextos, este asunto del COVID ha generado repercusiones a nivel mundial. Y entonces, algunas de las reflexiones a las que llego de momento es que creo que no hemos todavía dimensionado cuáles serán las implicaciones. Entonces, ¿qué les parece si antes de entrar a la reflexión vamos a escuchar lo que la gente dice? ¿Les parece? Va a ser de mucha incertidumbre en el ámbito laboral, va a ser de mucho cuidado en el ámbito personal y familiar, pero sobre todo creo que va a ser de mucha paz en el lado social. Creo que así tendremos que regresar a la normalidad siendo más cuidadosos. Vamos a estar desconfiados, vamos a estar temerosos. Creo que esa va a ser la forma de ir regresando paulatinamente a la normalidad. La forma de interactuar va a ser completamente distinta en algunos, porque siempre hay quienes, pase lo que pase, siguen siendo iguales, pero sí creo que la dinámica va a empezar a ser diferente, por lo menos en algún tiempo. Siempre habrá algo distinto en cada uno, en general en toda la sociedad, y espero que sea para mejor. Creo que todo esto nos va a ayudar a darle el justo y verdadero valor a las cosas, a las personas, a los momentos. Creo que debería ser diferente a como estábamos viviendo en cuanto a lo negativo que podríamos estar haciendo y que no nos dábamos cuenta. Una de esas cosas que yo he descubierto es el tema de la inmediatez, la rapidez con la que siempre hacía las cosas y como que siempre estar en todo y dejar como muy al último ciertas cosas, tanto de salud como de familia, por el trabajo, ¿no? Creo que el trabajo nos absorbe muchísimo. Creo que no va a haber normalidad como tal, va a ser todo muy paulatino, aunque no es nuestro deseo, pues, o sea, queremos volver a lo de antes, pues ya no podemos volver a lo de antes, o sea, ya tienes que cuidar más aspectos. Las consecuencias van mucho más allá de este tiempo de inactividad. Ya muchas vidas se perdieron, muchos negocios están cerrando
y todo eso genera una cadena de problemas económicos. Muy específicamente para mí y para quizá muchos que están como yo en una posición como de freelancing, pues estamos empezando a ver como esta necesidad de depender de un salario fijo. Pues esas conciencias, ¿no? De lo que tenías antes, de qué cosas aprovechabas, de qué querías llegar a ser, o sea, no sé, empieza como a mover todo. Y pues obviamente algo base y clave, el valorar lo que tengo para no estar pensando en qué es lo que viene o qué es lo que no tengo. Quizá más conciencia, ¿no? En tu salud, tanto física, mentalmente, en todos los aspectos, pues, o sea, espiritualmente, o sea, como que ya empiezas a ver que debes de ser una persona más integral. Hablar sobre la conciencia del entorno. Porque no podemos pasar por alto que esto verdaderamente sucedió como protesta propia del planeta, de la misma naturaleza ante tantos excesos que hemos cometido como seres humanos. Que esto nos sirva como llamada de atención de lo que nos puede pasar si seguimos como vamos. Por eso espero un gran cambio a nivel de conciencia ecológica. Valorar mucho todo lo que nos rodea, valorar mucho todo lo que no tuvimos en todo este tiempo. Pero creo que sí estamos evidenciando que necesitamos generar nuevas estrategias que nos permitan sobrevivir o subsistir en esta clase de situaciones. Vale la pena como hacer una introspección y ver qué es lo que sentimos y qué es lo que estamos haciendo para que esto pues sirva de algo, ¿no? Mejorar y hacer cosas que beneficien más a nuestra vida. También habrá un aumento de nacimientos de bebés por ahí de enero y febrero. Un saludo. Adiós. Y justo cambios, es lo que yo no diría que lo que viene, es lo que ya nos toca vivir desde hace semanas, ¿no? Hábitos de consumo, sin duda, porque hay muchísimos sitios cerrados, hábitos laborales, porque estamos trabajando desde casa, justo estamos desde casa transmitiendo, y por cierto agradecemos al gran Orlando Ramírez, que nos acompaña desde cabina, operando los controles de audio, y bueno, ya es lo que toca, ¿no? La cosa es qué tanto de lo que estamos viviendo en este momento va a permanecer o qué tipo de conciencia hemos de desarrollar, Marco. Bueno, es que este es un fenómeno muy interesante porque ya lo decías bien, Irán. Normalmente estamos abiertos o en espera de la expectativa de cambio o de que algo vaya a ocurrir. Pero la realidad es que el cambio ya nos alcanzó y ya estamos viviendo en este momento algo a lo que llamamos el nuevo normal. Uh-huh. Pero para entrar más a fondo a ello, ¿qué les parece si nos vamos a este primer corte? Y regresando profundizamos más en el tema. Pero ¿cómo? ¿No vas a dejar que hable Javier? Bueno, regresando, tú hablas, Javier, ¿está bien? Voy a hacer mi programa. No, vámonos al pausa y regresamos. En un momento regresamos a Hacer para Hacer. Contáctanos en WhatsApp al 33 12 16 89 05 o a través de Facebook, @Hacer para Hacer. Continuamos con Irán, Javier y Marco en Hacer para Hacer. Hacer para Hacer. Muchas veces se ha hablado del fin del mundo como si fuera a ser realmente la destrucción total de lo que existe, cuando la realidad es que muchas de estas tendencias tienen que ver con un cambio de mentalidad fuerte, con un cambio de formas de vida, un cambio de estructuras. Hace rato estaba mencionando Marco la parte empresarial que va cambiando, la parte social, mencionó por ahí Irán. Yo, por ejemplo, trabajo en la educación y la educación ahorita está teniendo una revolución impresionante también. Hay mucho material para leer. ¿Y qué decimos de leer? Lo viven en casa todos los que tienen ahorita a los chicos en homeschool y todos los profesores que están trabajando de una manera diferente. Entonces, hay una serie de revoluciones que nosotros estamos viviendo
donde no es necesario que la revolución sea como esta idea que tenemos de violencia y armas y guerras. Las revoluciones que estamos viviendo en este momento, pues son revoluciones que tienen que ver con el cambio de cultura y la forma en la que estamos viviendo. ¿No lo crees así, Iram? Forzado, ¿no? En este caso, forzado. Muchas otras ocasiones, siempre quizá con una conciencia detrás. En esta ocasión lo que viene es primero el hecho y después generar la conciencia, y a partir de esto, que bueno, aquí lo hemos dicho un montón de veces, nos conviene a todos. Yo sí he pensado de pronto que esto que estamos viviendo, los distanciamientos y la sana distancia como tal, puede que nos deje cosas buenas. Incluso yo lo comentaba en un programa de radio de esta semana, que esa costumbre de saludar de beso puede que no esté mal dejarla fuera, ¿no? Digo, está muy bien el dar la mano, y de pronto se vuelve hasta medio incómodo, porque hasta para uno mismo no sabe si dar o no el beso, qué sé yo, ¿no? Eso pudiera quedarse como algo positivo. Gracias. Y a mí ya no, gracias. Bueno, que quede para apunte. ¿Qué opinas tú, Marco? A ver, tenemos que entender algo. Hoy nos encontramos en una era a la cual se le llama la era del conocimiento. ¿Qué significa? Que estamos rodeados de herramientas que nos permiten tener tanta información como necesitemos, y que por lo tanto nos permiten crear conocimiento nuevo. ¿Eso qué significa? Que estamos más abiertos a ser conscientes no solamente de lo que pasa a mi alrededor, sino de lo que pasa en todo el mundo. Pero este fenómeno en específico, a diferencia de todos los demás, ya les decía, tiene algo de particular, porque no sé si ustedes han notado que después de cada gran suceso, por ejemplo, de una guerra, de una catástrofe, un asunto económico, siempre surgen especialistas. Sin embargo, hoy, esta situación que nos tiene en aislamiento, en paro profesional, y que ha afectado muchos sectores de la vida como la conocemos, nos tiene en una situación de incertidumbre a la cual nunca nos habíamos enfrentado, y que por lo tanto no nos va a permitir tener con claridad un camino fijo que seguir. Y eso significa que la normalidad, o ese cambio del que tú hablabas, no es que vaya a venir después del COVID, es que ya nos alcanzó. Por lo tanto, la pregunta que yo haría es, no qué va a pasar del COVID, sino qué hemos aprendido. Es decir, ¿cuáles son las cosas que hemos descubierto a partir de este suceso? Empiezo con una de ellas y después ustedes me dirán, pero por ejemplo, hoy hemos aprendido y entendido que se puede trabajar desde casa y que se puede confiar en los demás. Fíjate que esto de la confianza es bien importante. Tú estás mencionando mucho los medios digitales que han sido construidos basados netamente en la confianza. O sea, voy con esto a que desde que existe prácticamente la Encarta, que vino a sustituir a las enciclopedias, pues ya confiábamos en que un medio digital nos estaba dando una información que dábamos por hecha. Y después nos fuimos a diferentes buscadores, y nos fuimos a Yahoo, nos fuimos a Google, y todos estos buscadores donde nosotros recopilábamos información y la utilizábamos para trabajar, para ponerla en práctica, se basa mucho en la confianza. Hay gente que utiliza malamente, la verdad, el Wikipedia como si fuera ley, tal cual. Y entonces, ahora que nosotros nos hemos convertido en los generadores y en los creadores de contenido digital, digo, porque los profesores están creando contenido digital con sus clases, los emprendedores están creando contenido digital empresarial por medio de lo que están trabajando, los que de repente nos dedicamos a dar conferencias, creamos contenido digital que ahí también de repente se queda a la hora de transmitirlo. Y al estar siendo ya también creadores de este contenido digital, nos damos cuenta que este momento se tiene que basar mucho en la confianza. Y esa confianza que ponemos, por ejemplo, en el momento en que por ahí las autoridades nos dicen, hey, no salgan de casa, quédense por favor para bajar la curva del contagio, tenemos que confiar en ello. Si el profesor de repente nos dice, oigan chicos, aquí les voy a dejar el trabajo y vamos a trabajar de esta manera, tenemos que confiar en eso. Entonces, si en este momento nosotros, como seres humanos, como sociedad, comenzáramos a desconfiar de nosotros mismos porque no nos vemos, porque no estamos todos los días como antes, escuchando la voz, viendo los gestos y tal, realmente aquí sí podríamos colapsar. Y lo que va a suceder y está sucediendo es que al tener que confiar en estos medios digitales, en esta nueva forma de interacción, en las videollamadas con los abuelos, con los amigos, pues nos volvemos o nos tenemos que volver en seres de confianza.
Estas personas a las que les gusta hacer sesgos de generaciones, a esta generación ya no oficialmente, pero le están llamando la lockdown, es decir, la generación encerrada, por todos estos niños que están viviendo en el encierro en casa y a partir de ahí están aprendiendo y creciendo. No sé si tú lo has visto, Iram. Sí, y de hecho es otra forma también como de convivencia. Anteriormente, pues bueno, me refiero anteriormente hace un par de meses, cuando no había estas restricciones, pues había, digamos, como más opciones, ¿no? Para aquellos, los adolescentes, por ejemplo, podían salir de casa y convivir con amigos, podían encerrarse en su cuarto solamente y estar jugando videojuegos, y la casa quizás sola, podían salir a una plaza comercial y distraerse. Ahora la verdad es que han tenido que estar justo encerrados, y en muchas ocasiones eso creo que también obligaría un poco a la introspección. Yo no sé si eso podría verse como una fortaleza, pues, que se ha logrado alcanzar en estas últimas semanas, el comenzar a cuestionarnos, a preguntarnos, a conocernos, ¿no? ¿Qué me gusta, qué no me gusta? El por qué actúo de tal forma, el por qué me siento tan exhausto si ni siquiera he hecho gran cosa, el por qué ya no puedo soportar más estar en este tiempo conviviendo con mi hermano, mi hermana, o mi padre, mi pareja, qué sé yo. Todo eso también ha venido como a darnos, pues, ¿qué será? Como una lección, quizá, de tolerancia, de respeto, de autoconocimiento, valga la redundancia. Pues todo eso también ha sido como unas nuevas formas que hemos descubierto. Lo mismo que mencionabas tú hace un momento, Javier, que ahora podríamos pensar que se tiene asumido las videollamadas y el uso de tecnología para poder estar en contacto. Bueno, pensemos en febrero, las personas de 70 años, de 60 años, ni siquiera se lo planteaban porque no era una necesidad. Y en este momento también han venido a aprender eso, ¿no? Es como sumarse, sí, porque sí, a estos tiempos. Sin duda. Y además, sumarse a estos tiempos más este asunto de la confianza nos da como resultado una necesidad obligatoria a tener que adaptarnos más rápidamente de lo que estábamos acostumbrados, porque si bien es cierto, muchos estamos en espera de que las cosas vuelvan a la normalidad como la conocíamos antes de esto. Sin embargo, gran sorpresa, las cosas no van a regresar para nada a ser lo que eran. Les pongo un ejemplo bien simple. En México, solamente entre el 20 y el 30% máximo de las compras se hacían de manera digital. Hoy han rebasado poco más del 40% las ventas digitales o el e-commerce. Claro. Entonces, imagínense el impacto cultural que tiene esto, por ejemplo, en este caso, imagínense cuántas amas de casa tuvieron que abrirse por esta necesidad a comprar por internet, y al descubrir los beneficios o las implicaciones que esto tiene, ¿cuántas personas van a, por lo tanto, a habituarse a comprar de esa forma? Entonces, imagínense las implicaciones que esto tendrá, no solamente para el comercio, para los negocios y para las empresas, sino para la interacción con otras personas, porque si bien es cierto, estábamos obligados ahorita a convivir, ya lo decías, Iram, con aquellos que teníamos cerca y hacer reflexión, pero ahora, ¿cómo va a ser la interacción, el servicio, la atención, las peticiones con aquellas personas que nos proveen de productos o servicios? ¿Qué nuevos paradigmas se van a generar y cuáles se van a romper? Es que se me ocurre incluso aquellas personas que también quedaron desempleadas y que han encontrado otras formas formas legales, por supuesto, y en pro social de lograr recursos, ¿no? Se preguntarán más de uno si quiere regresar o no al trabajo, al mismo que tenía. Claro. ¿No? Sí, y yo creo que eso es algún tema que ahorita podemos ahondar, ahorita que regresemos del corte, para poder platicar más a fondo de lo que está pasando en este sentido, ¿les parece? Totalmente. En un momento regresamos a Hacer para Hacer. Contáctanos en WhatsApp al 3312 168905 o a través de Facebook, @Hacer para Hacer. Continuamos con Iram, Javier y Marco en Hacer para Hacer. Hacer para Hacer. Por ahí se dice que había quien comentaba que ahorita nos estamos cuidando mucho, pero que ojalá esto fuera un cambio de cultura y no solamente el miedo que tenemos a lo que está pasando en este momento,
de estas cosas que luego nos pasan como cultura, que regresamos a la normalidad, entre comillas, y volvemos a comenzar a descuidarnos, ¿no? Entonces yo creo que ciertamente hay una cosa que decía Cyrán bien interesante hace rato, y es que esto nos cayó de a fuerzas. O sea, no es algo que estamos buscando así como, oigan, ¿qué hacemos por el Día de la Tierra? Pues hay que encerrar a todo el mundo en sus casas. No, o sea, esto fue un bicho real que de ahí nos está metiendo a todos a casa a fuerza, pero que ya que estamos en esto que va, o sea, los libros de historia, esto se va a estudiar sí o sí dentro de algunos años, pues aprovechar la coyuntura para hacer un cambio de cultura, ¿no te parece, Irán? Tiene que ocurrir, ¿no? Y también había voces en esta sección de Seista que nos decían, la verdad es que quizá los cambios, una vez que esto pase, y se referían al confinamiento, a este asunto de permanecer en resguardo, una vez que eso termine, la gente quizá durante un tiempo guarde su cierta distancia, durante algún tiempo siga con este estornudo llamado de cortesía, pues que es al interior del codo, la gente siga lavándose las manos de forma continua, pero yo creo que, bueno, no lo creo yo, lo pongo en la mesa. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que esto de verdad sea un cambio? ¿Ya a partir de aquí las próximas generaciones lo entenderán así? ¿O nos va a durar un rato y después regresaremos a lo mismo? Estamos dando cuenta en este nuevo normal, es que la libertad y el autocuidado eran finalmente más importante que las posesiones materiales. Sí. O que las jornadas intensas de trabajo y el desgastarse para obtener. Fíjate que yo tengo mis asegúnes con esto. Ciertamente he estado escuchando mucha gente que de repente se queja en este sentido de cosas que no pudo vivir, cosas que no pudo hacer de placer y que ahora ni siquiera tiene la opción. Pero yo de repente pienso que cuando abordamos este tipo de situaciones y de temas, a veces se nos va un poquito un sector de la sociedad que no tiene tanto acceso a estas tecnologías, que no tiene tanto acceso a estos streamings, a esta, pues yo lo voy a decir así, ¿no? A estos privilegios que algunos tenemos de decir, pues estoy encerrado en mi casa, pero deja, pongo Netflix. Híjole, hoy no tengo para preparar comida, pero deja, pido Uber Eats. Sin embargo, sí hay sectores de la población a quienes esta situación que estamos viviendo también les está pegando de una manera muy fuerte, diferente. Totalmente. Y que no van a tener esa posibilidad de decir, ya pasó todo, déjame, voy a dar un masaje. No, o sea, están en una situación en la cual van a tener que pensar que si, por ejemplo, no recuerdo si fue en 9 años, nos cayó una pandemia, bueno, no fue pandemia, fue una situación con el H1N1 y nos confinaron en casa un rato, y ahora nos cae este COVID y no sabemos cuándo nos va a caer otro. Habrá, y yo creo que aquí, y a lo mejor sí yo me paso de boomer, habrá quienes tienen esta idea como en el cuento de la hormiga y la cigarra de decir, no, pues déjame divierto mientras nos cae otra pandemia, no vaya a ser que en la siguiente me vaya. Y habrá quien también diga, no, déjame juntar recursos para que en la siguiente pandemia no me vaya peor. Por ahí en un se dice que alguien decía, pues yo soy freelance, me gustaba mucho ser freelance, pero ahorita me estoy dando cuenta que por no haber tenido una cosa fija, me las estoy viendo complicadas, ¿no? Y es una persona joven que a mí me tocó por ahí entrevistarlo, y dices, órale, o sea, esta visión del decir, no vivir tan al día, se está generando en algunos chicos que antes tenían la visión más bien de vivir al día, y que ahorita no saben cuándo nos pueda volver a caer una situación similar en algunos sectores, como menciono. Sí, yo coincido un poco también con eso. Digo, que creo que hay quien pudiera pensar, bueno, a partir de esto, para que no nos vuelva a pasar por separado, hay que dedicarnos a ahorrar. Pero bueno, es que hay personas que no alcanza para ahorrar, ¿no? Que de verdad viven al día. Y cuando digo que viven al día, es que si hoy no trabajan y hoy no ganan, hoy no comen. Y son personas, cabezas de familia, ¿no? Que tienen hijos, que tienen a lo mejor una madre, un padre a su cargo o a su cuidado, que a lo mejor hay alguna de estos integrantes de la familia con alguna enfermedad, que también, oye, es que me toca conocer de cerca por también mi trabajo como reportero, hay niños que dejan de ir a la escuela porque no hay dinero para el camión. Claro. O sea, aunque la educación sea gratuita, no hay esos 10 pesos, 9.50 que cuesta el camión para poder ir a
a la escuela. Hay personas que necesitan hemodiálisis cada 3 días y que viven en Acatlán de Juárez, que está pegadito a Tlajomulco, digamos, y que no es solamente venir o juntar el dinero para la hemodiálisis, que no es algo económico, pero aparte súmale el traslado diario y como no puedo venir solo es sumar a alguien más. Es decir, hay personas que ni siquiera están confinadas porque no, su vida no les da para eso. Es confinarme y morirme o salir y a como pueda, ¿no? Fíjate que es algo que yo decía, si puedes, quédate en casa, porque la verdad no todos pueden. Y luego tú mencionas, por ejemplo, estos chavos que para ir a la escuela tienen que hacer un gasto y todavía ahorita les dices, y conéctense diario a internet porque van a tener tareas. Y dices, no tengo internet, ¿no? Ciertamente sí va a haber un cambio de mentalidad y un cambio de visión, pero yo desde mi postura y mi visión pienso que también el cambio de mentalidad nos tendrá que implicar hacer una sociedad más solidaria y una sociedad que también vea al otro, no solamente por decir, híjole, qué padre, ya libré otra pandemia y la siguiente también la libro. No, o sea, es decir, ya libré otra pandemia y déjame ver cómo ayudo a los que no la están librando igual, ¿no? Me parece que por ahí va esta situación. ¿Cómo lo ves, Marco? Oye, pero a ver, a mí me parece interesante que veamos otro aspecto del que tú tienes contacto directo. ¿Qué va a pasar con las empresas, Marco? O sea, hay quien piensa, a partir de eso se van a dar cuenta que pueden hacer lo mismo con menos empleados o con menos cantidad de recursos, es decir, sin oficinas y trabajando desde casa. ¿Qué tan bueno, qué tan malo puede ser eso? Mira, aquí hay varias perspectivas y la primera es no que van a poder hacer lo mismo con menos empleados, sino que van a poder hacer más con el uso de las herramientas que ya estaban disponibles. Ese es un primer gran mindset, porque si bien es cierto, había una resistencia natural en, por ejemplo, facilitar a los colaboradores que trabajaran desde su casa por medios digitales. Pero ahora que ya se dio esta posibilidad y que muchas de las industrias que lo hicieron así han demostrado que sus resultados no solo se mantuvieron, sino que al mismo tiempo se incrementaron, porque de entrada, o sea, todo ese tiempo de trayectos matutinos y vespertinos que los colaboradores tenían que hacer, ha sido aprovechado de tal manera que se pueden hacer muchas más cosas en el mismo lapso. Ese es un gran paradigma. Entonces, no es tanto esta idea de que la tecnología va a sustituir a las personas, sino de que se va a hacer más uso de las tecnologías. En donde sí hay un gran cambio es que, y eso lo vi con muchos de nuestros aliados y clientes, es que tenían estas rentas de edificios, de oficinas, donde estaba todo su personal, y ahora que han visto que se puede trabajar desde casa, la mayoría de ellos decidieron rentar espacios más pequeños. Entonces, creo que se empieza a generar una idea más alineada a lo que se conoce como el minimalismo, es decir, menos es más. Por lo tanto, las industrias, por ejemplo, la mayoría de ellas que dan servicios, o sea, que no tienen procesos de fabricación de productos tangibles, se ven beneficiadas en términos de poder tener pequeños espacios de trabajo, incluso oficinas virtuales usadas por algunas horas, dando el mismo tipo de servicio o mejores servicios. Eso por una parte. Y por otra, se ha dado un incremento en el posicionamiento en redes sociales, porque si bien es cierto, aunque esto no es nuevo, gran parte de las industrias se resistían a ese posicionamiento. Entonces, hoy lo que se está observando en el mercado es que muchas empresas se replantearon el por qué en su momento no participaron en redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter y demás, y el cómo quienes sí lo hicieron pudieron hacerle frente a esta contingencia a través de otros medios. Entonces, por una parte es esta perspectiva del minimalismo, menos es más, pero por otra la perspectiva de la masificación estando cada vez en más redes sociales y creando contenidos. En general se observan esas dos perspectivas que sin duda van a cambiar el mundo como hoy lo conocemos, Javier. Sí, no, claro, el mundo está cambiando impresionantemente. Tú mencionas ahorita la cuestión de las empresas, yo menciono también, por ejemplo, la cuestión de la educación, cómo de pronto ya existían plataformas educativas y se han generado y se le ha metido muchísimo dinero a la tecnologización, por decirlo de alguna manera, de la educación, y era dinero que ahí estaba, ¿no? Tranquilamente, sin moverse, y ahorita
lo que sucede en este tiempo es que te dicen, ya lo tienes que utilizar, ya tienes que utilizar la tecnología, todo el recurso que le hemos metido, y te tienes que activar, al igual que las empresas que ya tenían por ahí los recursos y decían, pues ahí luego vemos. También en la educación pasaba esto, ¿no? Que decían, pues ahí están varios recursos tecnológicos, pero pues a los nuevos les daba, como que no le querían entrar solos, a los que ya estaban un poquito con más tiempo, como que ya no le querían entrar, pero ahorita es entras o entras y entramos todos, ¿no? Y esto está teniendo un cambio, como me voy a robar una frase de Marco, un cambio de paradigma, dado que la situación que estamos viviendo nos está implicando, pues que ya no es, oye, ¿te gustaría? No. Y esto que estamos generando, esta manera nueva de ver la educación, los negocios, la cultura, también nos está implicando una manera nueva de vida y de interacción entre todos, en la cual yo también debo de cuidarme, cuidar mi salud, cuidar mis emociones, cuidar mis aspectos sociales, utilizando los recursos que están a la mano. Pero yo sí quiero insistir en tratar de no generar una brecha tecnológica que deje a las personas que no están en la disposición o no se han podido meter a ella, como si, pues ya ¿no? Tú ya no le vas a entrar a esta nueva era de la tecnología. Claro. Es cierto que es necesario entrarle. Sin embargo, también somos responsables, creo que social y emocionalmente, de no crear una brecha todavía más grande, porque a mí no me parecería justo. Y eso corresponde, la verdad es que también, no solamente como sociedad, sino hacer que los gobiernos volteen a ver esta igualdad, ahora sí que no solamente en materia de oportunidades, bueno, se le puede llamar como tal, sino también de acceso a la tecnología, sobre todo porque si ya nos pasó ahorita y si nos pasó algo similar, aunque de menor, digamos, magnitud, hace cosa de 9 años, pues nos hace estar por lo menos conscientes de que esto es una realidad que puede que se vuelva a repetir, ¿no? Y sin avisar, exactamente. Sin avisar, justamente. O sea, oíamos que ocurría en enero, ahí, que hay coronavirus, o en diciembre se comenzaba a hablar algo así, finales del año pasado. Y tiramos memes. Pues, quién sabe qué será, ¿no? Y después comenzamos, pues que llegó el coronavirus a Italia, que me parece que fue el primer sitio el que llegó luego de Europa, sí. China, y de Europa como tal, y nos sonaba lejano, ¿no? Y después, tómala que el epicentro de la enfermedad era nuestro vecino del norte, Estados Unidos, ¿no? Es, bueno, primero Italia, después España, luego Estados Unidos, y ahora escuchamos historias de verdad inconcebibles en Nueva York, que en Nueva York yo creo que está más que posicionado en la mente de muchas personas, o por lo menos de la clase media y para arriba, por su magnitud económica, por su presencia en series de televisión, en fin, eso está muy real y muy presente, ¿no? Así nuestra nueva normalidad, Irán. Así nuestra nueva normalidad y nuestros nuevos tiempos. Bueno, simplemente tenemos que ya más de un mes y medio sin vernos. Bueno, sin vernos en radio, porque seguimos haciendo el espacio para tele, con sana distancia, por supuesto, pero pues ya hace falta la cabinita y el Facebook Live y demás, ¿no? Sí, es que eso es el punto. Yo creo que la gente se está dando cuenta de la necesidad de la interacción social y es una de las cosas que están valorando mucho. Gracias, chicos, gracias, Marco, gracias al público, nos oímos la próxima semana. Gracias a ustedes, nos vemos pronto. Gracias por acompañarnos. Nos escuchamos todos los jueves a las 7 de la noche para crecer juntos aquí en Hacer para Hacer. Mantente en contacto a través de Facebook, @HacerParaHacer.